¿Qué tal, mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí para hacer algo muy rico. Se nos antojó hacer unos ricos helados caseros. Vamos a hacer de una fruta de 7 sabores, así lo saben llamar. ¿Saben cuál es? Vengan acá que vean, para que vean, dijo mi mami. Pero miren esta delicia, Dios mío. El campo como nos da estas hermosas frutas, pero no nos hemos dado cuenta, estos se han caído todo. Ay, ¿quién ha percibido esta fruta? A ver, esta fruta nosotros lo llamamos membrillo, pero muchos lo dicen es una fruta de 7 sabores, porque lo hueles, pero no sé ni a qué, a banano, a manzana, a guayaba. Ay, pero yo no sé ni a qué huele. Miren, acá recién ha caído. A ver, ¿quién ha probado esta fruta? Es ácida, dulce. Ay, pero no hay cómo explicar el sabor, ni el olor, porque es esa... Alguien que lo vea, si no conoce, lo percibe, dice que es demasiado dulce, pero cuando se lo come y es ácido, pero lo vamos a chupar. Qué rico eso para un refresco, heladitos, bolitos. Ay, ay, ay. Pero yo, ¿saben lo que también voy a hacer? Ahora voy a hacer los heladitos caseros, pero voy a hacer también un seco de pollo. En el pollo también se pone el maracuyá, que es ácido, y eso nos va a servir muchísimo. Así es que empecemos a coger todo lo que está. Miren, esta frutita, les cuento que no dura mucho tiempo en la planta. Nosotros esperamos, dijimos que se madure bastantes para coger y nos dimos cuenta todos al piso. Y ahora en estos días que está haciendo una calor, dije aprovechemos, hagamos heladitos para chupar. Y así es, ya no compramos los helados de colores que vienen, no es de fruta, solo de esos sobrecitos, son aquí directo de la planta al helado. Se chupan esto, les pasa la sed. Miren, si ustedes desean esto, pues ahí ya saben. Doña Vicky está para servirles. miren. Si ustedes han tenido esa fruta, a ver, ¿en qué nomás los han utilizado? Pero ve cómo ha caído la fruta. Dios mío. Mis hermanos saben chupar con azúcar ahí, pues, batido. Estos son para un batido también buenísimo. Dios mío, pero miren esa plantita, esto va cargando ya años. Ay, vamos a rejuntar a ver qué tanto ponemos en el balde. Miren qué tanto hemos rejuntado. Si ven, un balde de, os digo de hierbas, un balde de membrillos. Nosotros le llamamos membrillo aquí, no sé ustedes. Ahí los que conocen me han de decir no. Les cuento que ese es para conservarlo, se guarda en la refri, se saca la pulpa y se tiene. Porque esto no es todo el tiempo. Es una temporada y fin. Miren lo que se desperdició todo en el piso y ya. Solo quedan unos los que están aún verdes. Eso quedan ya. Cuando maduran se coge y ya, fin, se acabó. No dura eso mucho esta fruta. Así es que hay que aprovecharlo el día que tenemos, los meses que hay esta fruta. Y nos vamos a la casa. Y de paso les quería contar, miren mis plantas, creo que sí una vez les grabé que estaba sembrando unas plantas frutales, pero hecho en otro lugar. Miren, ya ha cargado el famoso aguacate. El famoso aguacate tiene frutas. ¿Qué dicen? Ya será de podarlo. No sé, en eso sí soy cero. Estas frutas ya están dando frutas las plantas. Allá tenemos la planta de limón. También hay ya frutas y está, les cuento que está full cargadito. Miren las pepitas de limón cómo están. Está todo, sino que las hormigas han venido a llevarse mis frutas por estar andando en otro baile y me despreocupé de esto. Y nos vamos porque está en una calor, queremos hacer los helados. Bueno, ya llegamos con los membrillos, ahora sí, manos a la obra, hacer los helados caseros. Acá tenemos ya nuestra licuadora que nos va a ayudar a batir.
azúcar, los vasos que vamos a hacer unos helados extra grandes. ¿Sí ven? De un solo helado ya no queremos más. Uno diario. Acá tenemos los palitos para poder coger y lambemos. Vamos a lavar y regresamos. Bueno, ya tenemos aquí lavadito toda la fruta. ¿Sí ven? Ay, ese olorcito. A ratos a durazno. De toda, hasta la piel tiene de durazno. De todo tiene, de todas las frutas tiene esto. Ahora sí, vamos a empezar a pelar. Unos me han dicho que no lo pelan, lo hacen directamente un refresco, luego le pasan un sedazo y ya. Pero miren, eso no va nada de pulpa, solo la cascarita, ¿sí ven? Miren. Y así tenemos que pelar toda la fruta. Ve. Eso cuando está así madurito se pela muy fácilmente para poder conservar. Y vamos a sacar así toda su cascarita. Luego si esa fruta tiene unas pepitas, ahí ya está todo peladita. ¿Ve? Luego tenemos que partir, tiene unas pepitas, miren. Entonces unas pepitas bien duras yo no le mando a la licuadora. Le saco, ya tenemos las manos bien lavadas. Todo, yo sé que se daña Vicky, lávese las manos. Pero ya, ¿sí ven? Así vamos a sacar todo. Tiene pepitas. Así. ¿Cómo despulparle? Mira. ¿Cómo despulpar un membrillo? Así. Ya está, miren. Eso todo ya es pulpa. ¿Sí ven? Y así tenemos que sacar todo. Aquí queda una pepa chiquitita, miren. Así vamos a sacar de todos estos membrillos. Primeramente, a pelarlos. Hemos terminado de despulpar. Ya está. Listo, ese tanto nos salió. Y como no voy a hacer todo esto, los helados, voy a poner aquí. Así se conserva la pulpa. Miren, guardamos. Ahí funditas necesitamos para hacer un refresco, un estofado. Ya sacamos y listo, ahí. Lo que vamos a utilizar. Cogemos, amarramos y a la refri. ¿Sí ven? Así. Entonces voy a poner algunas así y lo que voy a hacer los helados, voy a hacerme quedar. Vamos. ¿Y ustedes cómo conservan la pulpa de alguna fruta? A ver, vamos compartiendo ideas. Listo. Otra amarrada. Bueno, ya tenemos listos aquí las funditas para reservar, miren. Así conservamos, ya están lavaditas, listos para poner en la refri. Ahora sí, vamos con los heladitos, lo principal. Vamos a poner y... Exacto. Ya, ahí nomás. Esto es bien ácido. Vamos a poner azúcar. Esta vez vamos a hacer con azúcar. ¡Ay! Pero eso va a ser suficiente para todo, porque no va a ser solo esa jarra. Esto va a salir más. Acá tenemos agüita. Ya. Listo. Ya no vamos a necesitar para la otra jarra más azúcar. ¡Qué rico, Dios mío! Ya tenemos la primera jarra. Ay, qué rico, miren. Yo lo hago sin cernir esto, miren. Porque ya estaba pelada la cáscara, ya está solo la pulpa y no pasa nada.
Y también se puede hacer en almíbar. Lo ponen esto a cocinar con azúcar y listo. Y luego si le hacen los helados. Casi puse otra vez azúcar. ¿En qué estoy pensando? ¿Sí ven? Ya. Ay, allí sí me tocaba licuar esto para emparejar. Oh. Ahora sí, vamos con la otra jarra. Y listo. Si le falta agüita, hay que ponerle agüita, no pasa nada. A mí me gusta bien espesito. Vamos a ver. Lo tengo fríamente calculado. Pero yo digo que le falta un poquito de agua. Ya. Ahí sí. Listo, voy a traer un cucharón. Mezclamos bien. Y listo para poner en los vasitos. Ahora sí, ya tengo listo. Le puse en esta jarrita, o ¿cómo sería? ¿Cómo se llamaría? Para poderle poner en los vasitos más fácilmente. Vamos, ahora sí. ¿Sí ven? Ahí nomás. Ahí. Porque si no, no nos va a dar el palito y no va a haber de dónde coger. Es el doble de los helados normales que venden. Ay, mire, uno ya está listo con su palito. Mire, por eso está en la mitad nomás para que dé los palitos de dónde agarrar. ¿Quiénes recuerdan a ver cuando éramos niños? Hay un heladito, ahí era un heladito de, saben vender de fresco solo, sabe llamarse en ese tiempo. Ahora ha salido, pero creo que sí hay todavía. Pero más ahora es los jugos ya. De eso saben hacer unos bolitos, una emoción cuando aparece eso y queríamos comprarnos. Y miren cómo pasa el tiempo, a veces ahora tenemos frutas y no nos hacemos estos gustitos. Por eso dijimos, ¿cómo vamos a dejar pasar este momento que hay esta rica fruta? Y así cargamos más a nuestra jarrita y continuamos haciendo los helados. Ahora sí, ya nos toca poner los palitos porque ya está listo los helados. Yo ya le digo, ya están listos porque solo toca llevarles a la refri y el día de mañana tenemos que probar. Así es que tengo los palitos mojados o se les deja de un rato a otro, 1 hora ya si no hay tiempo, si no los dejan en remojo para que estos se hagan pesaditos porque si no son bien livianitos y se alzan y no quedan al fondo, ahí sí el helado sale solo acá arriba. Y vamos a poner ahorita así, todos los palitos ahí y listo. Miren, aquí nos salió un helado pequeño. Listo. Miren qué tan fácil, rápido, fácil y sencillo, como siempre doña Vicky hace. ¿Sí ven? No necesitamos de muchos ingredientes, nada. Ahora les cuento, verán que para hacer unas empanadas, tanta cosa, para hacer unos helados, que leches condensadas, que tanta cosa. Más antes no era así. Imagínense aquí cuando vivíamos, para hacer unas empanaditas era, si había huevitos, si no, panela y poquito de sal y ya. Se hacía las empanadas. Si había levadura, se compraba levadura seca. Nada que mantequilla, que esencias, que tanta cosa. Ahora para hacer algo tenemos que tanta cosa. Hacer un seco, que pimiento, que los caldos maguis, que todo. Pero más antes no había. Sembrábamos cebolla, sembrábamos perejil, culantro y solo con eso. Y por eso creo que yo aprendí al estilo antiguo. Es más natural, ya. Creo que están todos. Listo, ahora sí vamos a llevar a la refri, a la nevera. De 2 en 2 voy a llevar. Bueno, vamos a poner. Acá tenemos lista desocupadita
para hacer los heladitos, porque si no, ya saben que esas son para la casa, la refrigeradora. Entonces ponemos una carnecita, algo, ya no nos da espacio. Entonces ya cuando está desocupada para hacer algo, decimos, no pongamos nada ahí para hacer los ricos helados caseros. Y así vamos a poner todo. Ya hemos puesto todos los heladitos, ahora sí, nos toca esperar toda la noche y nos vemos el día de mañana ya degustando de nuestros ricos helados caseros. Vamos. Ahora sí, ya estamos al otro día. Vamos a ver los helados cómo amanecieron. Y les cuento la última. Se fue la luz. Pero me dicen que se ha ido a las 4 o 5 de la mañana. Y vamos a ver nuestros helados. Si aún han aguantado. Sí, sí. Ya se están haciendo suaves. ¿Por qué? Se fue la luz, Dios mío. Y miren, les cuento que no les indiqué cómo estaban nuestras pulpas. Y así los pusimos y están listos ahí para otro día. Nos vamos a ir afuerita a probar estos ricos helados. Vámonos. Ya estamos listos, listas para probar los helados. Miren, pero qué rico. Yo les digo, en esos tiempos de calor no queda nada mal un helado. Miren, ya está derritiendo porque no hay luz. Miren cómo está el sol. Este día nos vamos a ir de solo de helados. Ay, 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 qué rico. Está bien rico ese helado. Miren cómo se derrite así como ustedes se derritían por ella. ¿Sí ven? Y les cuento, eso no puedo compartir a nadie. A veces los niños saben estar por aquí, pero aún es de mañana y los niños se van a clase. Cuando vengan y por ahí estén, ya les voy a compartir. Está rico, así es que ustedes también tienen cualquier fruta, preparen su rico helado casero. Así es que esto ha sido todo por este día y nos vemos en un próximo video. Chao.